y tenemos que analizar y tenemos que hablar de política, porque para mucha gente hoy es feriado, pero para la política argentina de ninguna manera. Hoy va a haber un evento que va a dar que hablar. En la realización dio que hablar antes y va a dar que hablar después. Y para analizar, nosotros siempre consultamos a los que saben, a los que se dedican a esto. Nos atiende, como siempre, gentilmente, Sergio Berenstein, consultor y analista político. Sergio, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto grande. Buen día. Hoy tenemos, los periodistas y ustedes, los analistas, bastante trabajo, nada de feriado, ¿no? No es feriado porque el sábado 24 es la fecha límite para presentar las listas de candidatos para las elecciones de las PASO, de cara obviamente a las elecciones de octubre, ¿no? Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en la mayoría de los casos lamentablemente no se van a utilizar porque los partidos en Argentina están tan debilitados. Si es que podemos hablar de partidos, son en realidad espacios que se conforman muchas veces para las elecciones y se disuelven pronto después, ¿no? Claro, claro. Estamos en un proceso de reconfiguración de todo el espectro partidario. De hecho, por ejemplo, el Frente para la Victoria, que fue el espacio que gobernó la Argentina entre el 2003 y el 2015, no existe más. Claro. ¿Mm? Sí. Existen los líderes, tal vez alguna de las mismas ideas, pero no el mismo espacio político. Así que la verdad que es un proceso de rebalanceo de poder que está comenzando ahora y vamos a ver cómo termina de reconfigurarse a partir precisamente del voto popular de las elecciones de octubre. Sí, esto viene a ratificar aquello que más de una vez dijeron, ¿no? Son alianzas temporarias, son alianzas para una elección. Eso no significa que después pueden continuar o no. En el caso de Cambiemos sigue todo como estaba. En el caso de Frente para la Victoria también hay que tener en cuenta que tuvo un pequeño percance como perder, ¿no? Claro, se llamaba Frente para la Victoria, como no logró la victoria se disolvió, ¿no? Claro. Cambiemos, yo creo que está cambiando también, ¿eh? No es el mismo Cambiemos que llegó a las elecciones del 2015, ahora presenta candidatos en todos los distritos, no ocurría lo mismo en el 2015, con la excepción, curiosamente, o no tanto, del distrito en el cual surgió, que es la ciudad de Buenos Aires. Ah, mire usted. Porque también allí hay un grado de desacuerdo importante respecto de personas, y aquí yo creo que es el punto central de todo este contexto tan singular que vivimos, y es que con instituciones tan frágiles, con reglas del juego que incluso buscan adaptarse a las necesidades de los líderes, en realidad lo único que predomina en la Argentina son los proyectos personales de poder. Y cambian las personas, cambian las épocas, pero esto continúa. Interesante análisis. Porque la Argentina no avanza en su desarrollo, sino que sigue acumulando problemas, como más de un tercio de la población viviendo en la pobreza, una inseguridad inédita, caída o estancamiento del ingreso de ya décadas. Esto ocurre porque la política funciona de forma realmente ineficiente, disfuncional, o no funciona, mejor dicho. Entonces la Argentina, en vez de mejorar, empeora. En vez de construir valor, lo destruye. Y esto no es responsabilidad de un gobierno, sino de todos, porque efectivamente lo que falta es un funcionamiento de la política que permita que el Estado, sobre todo, el dinero de los contribuyentes, permita solucionar los problemas, no agravarlos, como ocurre ahora. Claro, interesante análisis, ¿no? Pensaba, por eso lo llamamos, ¿no? Para que nos ayuden a pensar un poco, porque uno a veces se queda con la inmediatez de la noticia y no va a un análisis un poco más profundo, que ese es la tarea de ustedes, ¿no? Bueno, y yendo a esto que nos entretiene bastante, que es esto de las negociaciones y las decisiones que se toman de ir por dentro o por fuera, ¿cómo analiza usted esta decisión de Florencio Randazzo de mantenerse en eso de ir como candidato, aún, digamos, en una posición bastante desfavorable respecto de lo que hubiera sido si hubiera llegado a un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner? Randazzo busca avanzar en la renovación del peronismo, y Cristina está bloqueando la renovación del peronismo. ¿Cristina está bloqueando, dice? Claro, Cristina bloquea la renovación porque ella, luego de 3 derrotas en las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires, perdió en el 2009, recuerdo, ¿no? El 2013 y el 2015. Ganó solamente el 2011. Sí. Después de 3 derrotas en las últimas 4 elecciones, dejó al justicialismo efectivamente muy debilitado, a punto tal que rompió con el justicialismo. Entonces, ella sigue sosteniendo, por supuesto, un nivel de apoyo en la sociedad mucho menor del que tenía, pero suficientemente alto como para apoyar una candidatura individual por afuera del aparato del PJ. Pero eso al PJ lo perjudica, no lo beneficia. Ajá. Entonces, frente a eso, hay
un vacío en el liderazgo de personas con proyección nacional y provincial que le permitan al justicialismo reconstruirse como una opción del poder. No a alguien que vino del justicialismo, a una persona, Cristina en este caso, que busca volver a los primeros planos a pesar del justicialismo. Entonces, Randazzo tiene un objetivo de corto plazo y es ahora posicionarse para, en todo caso, buscar hacia el 2019 avanzar en la renovación del partido. Si le va muy bien a estas elecciones, imagino que pretenderá buscar una candidatura presidencial, como lo hizo ya en las elecciones del 2015 y no pudo. Si esto no es así, imagino que buscará reconstruir y potenciar la renovación del peronismo en la provincia de Buenos Aires, para desde allí dar una pelea más adelante. Es un líder joven, parte de una generación de líderes también, entre 40 y 50 años, que tienen proyección territorial y nacional, pero que necesitan validar sus credenciales de cara a este proceso en el cual el justicialismo no tiene líderes todavía hoy posicionados para pelear a nivel nacional y en muchos casos tampoco a nivel provincial. Entonces, hay por diferentes mecanismos, a veces es por el envejecimiento de los líderes que predominaron hasta ahora, por ejemplo el caso de Córdoba, ¿no? Claro. Entonces esta sociedad entre Schiaretti y Córdoba y De la Sota funcionó muy bien en Córdoba. Entre el 99 y el 2017 van a ser 20 años de gobierno justicialista, cuando culmine la gestión Schiaretti. La pregunta es quién sigue. Ahí hay una duda, ¿no? En el caso de Santa Fe no hay líderes justicialistas que logren evitar la fragmentación partidaria. Emerge ahí la figura de Omar Perotti, veremos si lo logra. En el caso de Mendoza, el justicialismo carece también de líderes, lo mismo por supuesto en Capital Federal. Sí. Ahora, que pase eso en la provincia de Buenos Aires es crítico, porque de lo contrario el justicialismo corre el riesgo de convertirse en el radicalismo del siglo XXI, en el sentido de, digamos, solamente sostener predominio en las provincias periféricas, pero perder encarnadura en los distritos electorales más densamente poblados. Y eso es un debilitamiento implicaría un debilitamiento sin precedentes. Sí. Así que yo creo que lo que estamos viendo ahora es el inicio de un proceso de renovación en el liderazgo que tiene a una figura emergente como Randazzo, que tiene una figura que lo mira un poco desde afuera, que es Sergio Massa, que decidió en todo caso no participar internamente en esta puja, claro, sino crecer desde afuera con fuerzas, digamos, más plurales. Sí. Y la gran pregunta es, Cristina, ¿hasta qué punto va a seguir reteniendo apoyo de intendentes y de otras fuerzas dentro del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, dado que en el país ha perdido apoyo? Ni siquiera en su provincia Cristina es apoyada por la crisis fiscal, política, social que tiene Santa Cruz, con lo cual, digamos, es una situación bastante interesante y ciertamente con un horizonte de duda respecto a cómo se resuelve este proceso, ¿no? Claro, hace exactamente una semana escuchábamos a la ensayista Beatriz Sarlo, entre otras cosas, decir que es el final político de Cristina. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Usted no está de acuerdo con eso? A ver, ¿qué quiere decir final político? ¿Puede Cristina volver al poder presidencial? Bueno, mire, ningún presidente del 83 hasta parte, después de abandonar el poder, fue particularmente exitoso electoralmente. Alfonsín llegó al Senado, se fue al poco tiempo. Menem se esconde en el Senado por sus problemas penales. Rodríguez Sá tiene un rol como senador gris y nunca volvió, digamos, a reposicionarse en la opinión pública. Y Duhalde fracasó también como candidato. Cuando uno mira la historia argentina, únicamente 3 presidentes volvieron al poder. Volvió Roca en 1898, después de haber dejado la presidencia en 1886, o sea, 12 años después, y terminó su gestión en 1904. Volvió Irigoyen en 1928, pero el golpe de Estado del 30 lo desplazó. Y Perón volvió al poder en el 73, pero murió unos meses después. Con lo cual, la probabilidad de que un líder argentino vuelva al poder es muy baja, y la probabilidad de que termine su mandato es aún más baja. Muy interesante. Cristina, al haber perdido el apoyo de la sociedad en un volumen importante, ya se había visto esto en el 2013, se ratificó en el 2015. Sí. Y luego, al haberse peleado con el PJ, ningún gobernador la está apoyando, ningún dirigente sindical de envergadura la está apoyando. Lo vamos a ver hoy en la cancha de Arsenal.
y permítame una reflexión al respecto, ¿no? Sí, por favor. Hay estadios de fútbol en la Argentina que tienen tradición política. Por ejemplo, la cancha de Ferro, o la cancha de Atlanta. Incluso la cancha de Vélez fue utilizada varias veces para actos políticos. La propia Cristina lanza Unidos Organizados el 27 de abril del año 2012. La cancha de Vélez la llenó sin el PJ, hablando de su antipejotismo, ¿no? Sí, sí. La cancha de River la utilizó los CD, la utilizó Dualde, la utilizó la propia Cristina y Néstor Kirchner en un acto muy importante donde se pelearon con Moyano. Nunca se había utilizado la cancha de Arsenal, que le recuerdo, se llama Julio Humberto Grondona. Es el club de los Grondona. Sí. Entonces, que Cristina utilice el club de los Grondona para volver a la política, me parece que es todo un mensaje. Bien, ahora, bueno, vamos a hablar un poco también de Cambiemos. Vamos a hablar un poco también de Cambiemos, ya que lo tenemos en línea, vamos a aprovechar que nos ayude a reflexionar. ¿Por qué? Dicen, María Eugenia Vidal se pone la campaña al hombro. ¿Por qué? Porque mide 60 puntos, porque tiene mucho apoyo, porque... Ahora, ¿es tan fácil trasladar ese apoyo que tiene una gobernadora a los candidatos que ponga Cambiemos al frente de las listas? ¿Hay algún antecedente histórico que se haya producido así, que alguien que haya tenido tanto apoyo y ponga a cualquier candidato, la gente lo vote igual que si fuese esa persona que supuestamente tiene tanto apoyo? Sí, en múltiples experiencias. La propia Cristina lograba eso cuando era popular. Lo logró Perón en varias oportunidades, Alfonsín también. Digamos, los políticos tienen esa... cuando están en un momento de popularidad y tienen apoyo genuino en la sociedad, tienen esa facultad. Traccionan, como dicen ustedes, ¿no? Traccionan votos, digamos, sí, en esos casos. A ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en momentos en los cuales los partidos son irrelevantes y las ideas y las ideologías también, las personas hacen la diferencia. Es lo que yo venía charlando con ustedes desde el comienzo de esta entrevista, ¿no? Entonces es una cuestión de personas, de fotos con personas, por lo que implican esas personas. Y María Eugenia Vidal se convirtió en una especie de hada madrina que va con una varita mágica convirtiendo en morsas a quienes los enfrentan. La enfrentan, ¿no? Sí, sí. Y eso, la verdad que ocurre, es muy difícil enfrentarla. Porque ella asume y reconoce que la gestión tiene enormes déficits. O sea, no es que niega los problemas, sino dice, efectivamente tengo un montón de problemas y si logramos algo de todas formas, y hace toda la lista de cosas que están pendientes. Entonces, frente a ese estilo nuevo de liderazgo, donde tenemos una gobernadora que tiene la rarísima virtud de, por ejemplo, decir la verdad, algo bastante inusual en el territorio, es muy difícil enfrentarla. Entonces, el protagonismo, cuando uno tiene un líder de estas características, es inevitable que sea ese líder. Es más, sería contraproducente que no lo fuera. Entonces, depende las decisiones que se tomen esta semana, sobre todo la conformación de la lista de Cristina, etcétera. Veremos finalmente quiénes integran a la lista de Cambiemos, pero me parece muy razonable, y yo diría inevitable, que la campaña esté fundamentada o estructurada en torno a la figura de la gobernadora, también segmentadamente la figura del presidente, que en particular en el interior de la provincia sigue siendo muy popular, en algunas regiones del conurbano también. Va a ser una elección difícil de todas maneras, ninguna duda, pero, digamos, ¿escuchamos alguna vez a candidatos en el modelo? Esto no es nuevo, esto es un invento del kirchnerismo en algún sentido. Claro. Bien, Sergio, como siempre un placer hablar con usted, le agradecemos que nos haya atendido y bueno, nos ha ayudado a pensar un poco dentro de todo este fárrago de noticias, a analizar un poco más, desmenuzando las situaciones. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la entrevista, buen día. Hasta luego. Bueno, Sergio Berenstein, consultor y analista político, son gente que nos ayuda a pensar. Ustedes pueden coincidir, no coincidir con el análisis, pero que es un análisis bastante interesante y que va más allá de la coyuntura, ninguna duda. Sergio Berenstein charlando con nosotros, consultor y analista político en este Día de la